No se me iban de la cabeza aquellas obsesivas notas, e incluso con frecuencia las tarareaba y silbaba para mis adentros, aunque sin gran precisión. Así que cuando el solista depuso eh, finalmente el arco, le rogué que me las interpretara. Nada más oír mis primeras palabras, aquella arrugada y grotesca faz perdió la expresión bonachona y ausente que había tenido durante toda al interpretación, y pareció mostrar la misma curiosa mezcolanza de cólera y miedo que cuando lo abordé por primera vez. Por un instante intenté recurrir a la persuasión, disculpando los caprichos propios de la senilidad, hasta traté de despertar los exaltados ánimos de mi anfitrión, silbando unos acordes de la melodía escuchada la noche anterior, pero al instante hube de interrumpir mis silbidos, pues cuando el músico mudo reconoció la tonada en su rostro se contorsionó súbitamente, adquiriendo una expresión imposible de describir. El tiempo que alzaba su larga y fría y huesuda mano instándome a callar, y no seguir la torpe imitación, y al hacerlo demostró una vez más su rareza, pues echó una mirada expectante hacia la única ventana con cortinas, como si temiera la llegada de algún importuno, una mirada doblemente absurda, pues la buhardilla estaba muy por encima del resto de los retajos adyacentes, lo que la hacía prácticamente inaccesible, y además, por lo que había dicho el portero, la ventana era el único punto de la empinada calle desde el que podía divisarse la cumbre de por encima del muro. La mirada del anciano me hizo recordar la obsesión de Blandor, y de súbito se me antojó satisfacer mi deseo de contemplar la amplia y vertiginosa panorama de los panorama vertiginosa panorámica de los tejados, de la luz de la luna y las luces de la ciudad que se extendían más allá de la cumbre, algo que sé entre todos los moradores de la Rue de Wesil, solo le era dado a ver aquel músico de amargado carácter. Me acerqué a la ventana y estaba ya a punto de correr las extrañas cortinas, cuando una violencia y terror todavía mayores que los de hasta entonces había hecho gala. Mi mundo Mi mundo vecino se abalanzó de nuevo sobre mí, esta vez indicándome con gestos de la cabeza la dirección de la puerta, y esforzándose con gran nerviosismo por alejarme de allí con ambas manos. Ahora, decididamente enfadado con mi vecino, le ordené que me dejara libre, que no pensaba permanecer allí ni un instante más. Viendo lo agraviado y disgustado que estaba, me soltó a la vez que su ira iba menguando. Al instante volvió a agarrarme con fuerza, pero esta vez en tono amistoso, y me hizo sentarme en una silla. Después, después con aire mediatumbo, se acercó a la desordenada mesa, cogió un lápiz y se puso a escribir en un mal francés propio de un extranjero. La nota que finalmente me extendió era una súplica de la que reclamaba demencia y perdón. En ella San decía que ser un solitario anciano afligido por extraños temores y trastornos nerviosos relacionados con su música, amén de otros problemas. Le encantaba que escuchara su música y deseaba que volviera más noche y no le tomara en cuenta sus extravagancias, pero no podía tocar para otros sus extraños acordes, ni tampoco soportar que los oyeran. Asimismo, tampoco podía aguantar que otros tocaran en su habitación. No había sabido hasta nunca conversación en relleno de la escalera, que desde mi habitación podía oír su música, y me rogaba encarecidamente que hablase con Blandot para que me diera una habitación en un piso más bajo donde no pudiera oírlo por la noche. Cualquier diferencia en el precio del alquiler correría de su cuenta. Mientras trataba de descifrar el espantoso francés de aquella nota, mi compasión hacia aquel pobre hombre fue increciendo. Era, al igual que yo, víctima de trastornos físicos y nerviosos, y mis estudios de metafísica me habían enseñado que en tales casos se requiere sobre todo comprensión. En medio de aquel silencio se oyó un ligero ruido procedente de la ventana, y el viento nocturno debió haber resonado la persiana, y por alguna razón que se me escapa di un respiro casi tan brusco como el de Rich Sand cuando terminé de leer la nota,
Le di la mano a mi vecino y salí de allí en calidad de amigo suyo. Al día siguiente, Blandor me dio una habitación algo más cara en el tercer piso, situada entre la pieza de un anciano prestamista y la de un honrado tapicero. En el cuarto piso no vivía nadie. No tardé en darme cuenta de que el interés mostrado por San en que le hiciera compañía no era del que creía entender cuando me persuadió a mudarme del quinto piso. Nunca me llamó para que fuera a verlo y cuando lo hacía parecía encontrarse a disgusto y tocaba con apatía. Las velas Las veladas siempre tenían lugar de noche, pues durante el día dormía y no admitía visitas. Mi afecto hacia él no creció, aunque parecía como si aquella buhardilla y la estrella música que tocaba mi vecino envejeciera por una poderosa fascinación sobre mí. No se me había ido de la cabeza el indiscreto deseo de mirar por aquella ventana y ver que había por encima del muro y abajo, en la invisible y pendiente con los rutilantes tejados y capiteles que debían divisarse desde ella, desde allí. En cierta ocasión subí a la buhardilla en horas de teatro, mientras Hassan estaba afuera, pero la puerta tenía echado el cerrojo, para lo que sí me las arreglé. En cambio fue para oír las interpretaciones nocturnas de aquel anciano mudo. Al principio iba de puntillas hasta mi antiguo quinto piso, y con el tiempo me atreví incluso a subir el último y chirriante tramo de la escalera que llevaba hasta la buhardilla allí. En el estrecho rellano, al otro lado de la entrada de la entracada puerta que tenía el agujero de la cerradura tapado, pude oír con bastante frecuencia sonidos que me embargaron con un extraño miedo, ese miedo a algo imprecioso y misterioso que planea sobre uno. No es que los sonidos fuesen espantosos, pues ciertamente no lo eran, sino que sus vibraciones no guardaban semejanza alguna con nada de este mundo, y a intervalos adquirían una calidad sinfónica que difícilmente podría imaginarse proveniente de un solo músico. No había duda, Erich Sand era un genio de impresionante talento, y a medida que pasaban las semanas, las interpretaciones fueron adquiriendo un ritmo más frenético y el semblante del anciano músico fue tomando un aspecto cada vez más pálido y huraño, digno de la mayor compasión. Ya no me dejaba pasar a verlo, fuese cual fuese la hora que llegara, y me esquivaba siempre que nos encontrábamos en la escalera. Una noche, mientras escuchaba desde la puerta, oí el chirriante violín aumentar hasta producir una caótica babel de sonidos, un pandemonio que me habría hecho dudar de mi propio juicio si desde el otro lado de la atrancada puerta no me hubiera llegado una persona, una penosa prueba de que el horror era cierto, el espantoso e inarticulado grito que solo la garganta de un mudo puede emitir, y que solo se alza en los instantes en que la angustia y el miedo son más irresistibles. Golpeé repetidas veces en la puerta, pero no obtuve contestación. Después aguardé en el oscuro rellano, temblando de frío y miedo, hasta que oí los débiles esfuerzos del desgraciado músico por incorporarse del suelo con ayuda de una silla. Creyendo que recuperaba el sentido tras haber sufrido un desmayo, renové mis golpes que al tiempo que profería en voz alta mi nombre con objeto de tranquilizarte. Oía a Sam tambaleándose hasta llegar a la ventana y cerrar las cortinas y el bastidor, y después dirigirse dando traspiés hacia la puerta, que abrió de manera vacilante para dejarme paso. Esta vez saltaba a la vista que estaba encantada de tenerme a su lado, pues su descompuesta cara resplandecía de alivio al tiempo que me agarraba del abrigo, como haría un niño de las faldas de su madre. Presa de extraños temblores, el anciano me hizo sentarme en una silla mientras él se dejaba caer en otra, junto a la que se encontraban tirados por el suelo del violín y el arco. Durante algún tiempo permaneció quieto, haciendo extrañas inclinaciones de cabeza, pero dando la paradójica impresión de escuchar intensa y temerosamente. Seguidamente pareció recobrar el ánimo, y sentándose en una silla junto a la mesa, escribió una breve nota, me la entregó y volvió a la mesa, poniéndose a escribir frenética y sin pausa. En la nota me imploraba que por compasión hacia él, y si quería satisfacer mi curiosidad, no me levantara de donde estaba hasta que él acabase de redactar el exhaustivo informe en alemán sobre los prodigios y temores que le acosaban. En visto de ello, permanecía allí sentado al tiempo que el lápiz del anciano mudo corría sobre el papel.
Habría transcurrido ya una hora y yo seguía allí, esperando mientras el anciano músico proseguía escribiendo sin descanso y las hojas se apilaban una tras otra, cuando de súbito Sam dio un respingo como si hubiera recibido una fuerte impresión. No cabía error, sus ojos miraban a la ventana con la cortina echada y escuchando en medio de grandes sacudidas. Después creí oír un sonido, esta vez no era horrible, sino que muy contrario, se asemejaba a una nota musical extraordinariamente baja y muy lejana, como si procediera de algún músico que habitase en alguna de las casas próximas o en la vivienda allende el importante muro por encima del cual nunca logré mirar. El efecto de la producción de Sand fue terrible, pues soltando el lápiz se levantó al instante, cogió el violín entre las manos y se puso a desgarrar la noche con la más frenética interpretación que había oído salir de su arco, salvo cuando la escuchaba del otro lado de la trancada puerta. Sería inútil intentar describir lo que tocó el Rich Sand aquella horrible noche. Era infinitamente más espantoso que todo lo que había oído hasta entonces, pues ahora podía ver la expresión dibujada en su rostro y podía advertir que en esta ocasión el motivo era el temor llevado a su máxima expresión. Trataba de emitir un ruido con el fin de alejar o callar algo que exactamente no sabría decir, pero en cualquier caso debía tratarse de algo pavoroso. La interpretación alcanzó características fanáticas hasta histéricos de auténtico delirio, pero sin perder ni una sola de aquellas cualidades de magistral genio de que estaba dotado aquel singular anciano. Reconocí la melodía, una alocada danza húngara que se había hecho popular en los medios teatrales. Y durante unos segundos reflexioné que aquella era la primera vez que oía a Sand interpretar una composición de otro autor, cada vez más alto, cada vez más alocadamente. Encendía el chirriante y lastimero alarido de aquel desesperado violín. El solista emitía unos ruidos muy raros al respirar y se contorsionaba cual si fuese un simio, sin dejar de mirar con terror a la ventana con la cortina echada en aquellos frenéticos acordes que creía ver sombríos faunos y bacantes que bailaban y giraban como posesos en abismos desbordantes de nubes, humo y relámpagos. Y después me pareció oír una nota más espantosa y prolongada, que no procedía del violín, una nota pausada, deliberada, intencional y burlona, que procedía de algún lejano lugar en dirección oeste. En ese trance la persiana comenzó a batir con fuerza a causa del viento de la noche que se había levantado en el exterior, como si fuese en constancia a la furiosa música que se oía adentro. El chirriante violín de Sand se superó a sí mismo y se lanzó a emitir sonidos que nunca pensé que pudieran salir de las cuerdas de un violín. La persiana golpeó con más fuerza, se soltó y comenzaron a trepitar con atrépito la ventana. Como consecuencia de los persistentes impactos en su superficie, el cristal se hizo pedazos, dejando entre una bocanada de aire y frío que hizo chisporrotear la llama. La llama de las velas y crujir las hojas de papel que había sobre la mesa en la que San intentaba poner por escrito su espantoso secreto. Eché una mirada a San y comprobé que estaba totalmente entregado a su tarea. Sus ojos estaban inflamados, vidriosos y ausentes, y la frenética música había acabado transformándose en una orgía desenfrenada e irreconociblemente automática que ninguna pluma podría siquiera intentar recoger. Una súbita bocanada más fuerte que las anteriores arrebató el manuscrito y se lo llevó hacia la ventana. Lleno de desesperación, me lancé tras las cuartillas que volaban por la habitación, pero ya se las había llevado el viento antes de que consiguiera llegar a las batinas hojas de la ventana. En aquel instante recordé mi deseo
Mi deseo, todavía insatisfecho, de mirar aquella ventana, la única de la rue de Aussay, desde la que podía verse la ladera que había al otro lado del muro, y las urbes tendidas a sus pies. La oscuridad era absoluta, pero las luces de la ciudad estaban continuamente encendidas de noche, pre- por lo que esperaba poder verlas por entre la cortina de la lluvia y viento. Pero cuando miré desde la ventana más alta de la buhardilla, mientras, las velas seguían chisporroteando y enajenado violín competía con los aullidos del nocturno. Mientras permanecía allí de pie, contemplando con horror aquel inimaginable espectáculo, el viento apagó las dos velas que iluminaban aquella vieja buhardilla, sumiéndolo en la más espontánea e impenetrable oscuridad. Ante mí no tenía sino el caos y el pandemonio más absoluto a mi espalda, la endiablada locura de aquellos nocturnos desgarros de las cuerdas de violín. Tambaleándome, regresé al oscuro interior de la habitación sin, po- Te atreví a tratar de escapar de aquel lugar en compañía de Eric Sand, cualquiera que fuesen las fuerzas que hubieran de arrastrar. En cierto momento me pareció como si algo frío me rozara y lancé un grito de espanto, pero este fue sofocado por la música que salía de aquel espantoso violín. De súbito, en medio de aquella oscuridad total, él me rozó algo que no cesaba de rasgar violentamente las cuerdas, con lo que pude advertir que me hallaba junto al músico. Tanté con, tanté con las manos hasta topar el respaldo de la silla de Sam. Seguidamente palpé y agité su hombro en un intento de hacerlo volver a la normalidad, pero Sam no contestó, y mientras tanto el violín seguía chirriando chirrando sin mostrar la menor atención de detenerse, pues la mano sobre su cabeza logrando para su mecánica inclinación, y le grité al oído que debíamos escapar los dos de aquel lugar, de aquellos ignotos misterios que... acechaban en la noche, pero ni percibí respuesta, ni San redujo la locura de su indescriptible música. Entre tanto, extrañas corrientes de aire parecían correr de un extraño a otro de la burandilla en medio de la oscuridad y el desorden más absoluto. Un escalofrío me recorrió el cuerpo cuando le pasé la mano por el oído, aunque no sabría bien decir por qué. No lo supe hasta que no palpé su cara inmóvil, aquella cara helada, tersa y sin la menor señal de respiración, cuyos vidriosos ojos sobresalían inútilmente en el vacío. Y acto seguido, tras encontrar milagrosamente la puerta y el gran cerrojo de madera, me alejé a toda velocidad, verdad, de aquel ser de vidriosos ojos que habitaban en la oscuridad, y de los horribles acordes de aquel maldito violín, cuya furia incluso fue increasando tras mi precipitada salida de aquella estancia. Salté, conservé el equilibrio, descendí a toda prisa las interminables escaleras de aquella espantosa casa, me lancé a correr sin rumbo fijo por las angostas, empinada y antigua calle de escalones y desencijadas casas. Como una exhalación descendí las escaleras y salté por encima del adoquinado pavimento hasta llegar a la casa de la parte baja, y el fétido y encajonado río resollando, crucé el gran puente oscuro como conduce a las amplias y saludables calles y bulevares que todos conocemos. Todas ellas son terribles impresiones que me acompañarán brillando la luna. Solo las luces de la ciudad resplandecían, a pesar de mis amorosas
indagaciones y pesquisas, no he vuelto a encontrar la Rue de Auxerre, pero no puedo decir que lo siento mucho, ya sea que todo lo sucedido y más por las pérdidas en insondables abismos de aquellas hojas con apretada letra que únicamente la música de Harry Sand podía haber desvelado. Los otros dioses, en la cima del pico más alto del mundo, habitando los dioses de la tierra, y no toleran que ningún hombre se jacte de haberlos visto. En otro tiempo poblaron los picos inferiores, pero los hombres de las llanuras se empeñaron siempre a escalar las laderas de roca y de nieve, empujando a los dioses hacia montañas cada vez más elevadas. Hoy que harás solo lo hasta hoy hasta hoy en que solo les queda la última. Al abandonar sus cumbres anteriores se llevaron los propios signos, excepto una vez que, según se dice, dejaron una imagen esculpida en la cara del monte llamado en Granek, pero ahora se han reducido en la desconocida Gadat del desierto frío, en donde los hombres no siempre jugaban. No entran jamás y se han vuelto severos, y si en otro tiempo toleraran que los hombres los desplazaran, ahora les han prohibido que se aproximen, pero si lo hacen les impiden marcharse. Conviene que los hombres no sepan dónde está Kadat, se lo encontraría. De lo contrario, tratarían de escalar en su imprudencia. A veces en la quietud de la noche, cuando los dioses de la tierra nos sienten nostalgia, visitan los picos donde moraron una vez y lloran en silencio al tratar de jugar en silencio con las decoradas laderas. Los hombres han sentido las lágrimas de sus dioses sobre el nuevo Turai, aunque creyeron que la lluvia y han oído sus respiros en las quejumbrosos vientos materiales de, de, de elección. Los dioses suelen viajar en las naves de nubes, y los sabios suspensiones tienen y los labios campesinos tienen leyendas que les disuaden de acercarse y ciertos picos elevados por la noche, cuando el cielo se de lo contrario, a veces la quietud de los hombres, cuando los dioses de la tierra sienten nostalgia, visitan los picos donde moraron una vez y lloran en silencio al tratar de jugar en silencio en las recordadas laderas. Los hombres han sentido las lágrimas de los dioses sobre el nevado Turai, aunque creyeron que era lluvia, y han oído de suspiros que los quejumbrosos vientos matinales del Erión. Los dioses saben viajar en las naves de nube, y los sabios campesinos tienen leyendas no les que les disminuyen. El cielo se nubla porque los dioses no son tan indulgentes como antaño. En Urtar, más allá del río Escaí, vivía una vez un anciano que deseaba contemplar a los dioses de la tierra. Este hombre conocía profundamente los 7 libros crípticos de la tierra y estaba familiarizado con los manuscritos paranoicos de la distancia y helada Tomar. Se llamaba Barzai el Sabio, y los juzgaron de y los lugareños narran cómo escaló una montaña la noche del extraño eclipse. Barzai sabía tantas cosas sobre los dioses que podía contestar sus idas y venidas, y adivinaba todos los secretos que se tenía a sí mismo por un semidios. Fue él quien aconsejó prudentemente a los diputados de Utar cuando aprobaron las famosas leyes que prohibía matar gatos, y que dijo al joven sacerdote a tal donde se habían ido los gatos negros en la medianoche de la víspera de San Juan. Barzai estaba profundamente versado en la ciencia de los dioses de la tierra, y le había entrado deseoso de ver su rostro. Consideraba que su hondo y secreto conocimiento de los dioses lo resultaría de la ira de estos, y decidió escalar la cima del elevador y roscoso Han una noche en que sabía que los dioses estarían allí. En Canterquila
Está en el desierto prodegoso que se extiende más allá de Harteg, del cual recibe el nombre y se alza como una estatua de roca en un templo silencioso. Las neblinas juegan lúgubremente al tentador de su cima, porque las neblinas son los escudos de los dioses. Y los dioses amaban a Cater-Kelah. Cuando habitaban en él en otro tiempo, frecuentemente visitaban los dioses de la tierra, Cater-Kelah, en sus naves de nube, y derramaban pálidos vapores sobre las laderas cuando danzan añorantes en la cima. Cuando una luna clara, los aldeanos de Hater dicen que no conviene escalar el Cater-Kelah en ningún momento, ya que es fatal hacerlo de noche, y cuando los pálidos vapores ocultan la cima y la luna. No obstante, Barzai hizo caso omiso cuando llegó a la ventana de Utar con el joven sacerdote Atal, su discípulo. Atal solo era un hijo de posadero y a veces tenía miedo, pero el padre Basari había sido un noble que vivió en un antiguo castillo, por lo que no había suspersiones vulgares en sus venas y se reía de los atemorizados aldeanos. Barzai y Atal, saliendo de Hatej hacia el peligroso desierto, a pesar de los ruegos de los campesinos, y charlaron sobre los dioses de la tierra junto a su fogata. Por las noches viajaron durante muchos días hasta que divisaron a lo lejos el altísimo Hater-Kelah con su halo de lúgubre neblina. El 13º día llegaron al pie de la solitaria montaña y Atal confesó sus temores, pero Barzai era viejo, sabio, no conocía el miedo. Así que marchó delante audazmente por la ladera de ningún hombre había escalado desde los tiempos de Sansu, de quien habla con temor los romosos manuscritos penacóticos. El camino era rocoso y peligroso, y causa de las preciosos y acantilados aludes, después se volvió frío y nevado, y Barzai y Atal resbalaron a menudo y se caían, siempre se abrían y camino con bastones y hachas. Finalmente el aire se encareció, el cielo cambió de color y escaladores. Finalmente el aire es que se dificultó. Finalmente se enrareció, el cielo cambió de color y los escaladores encontraron que era dificultoso respirar, pero siguieron subiendo más y más, maravillados ante los extraños del paisaje y emocionados pensando en lo que sucedería en la cima cuando saliera la luna y excedieran los pálidos vapores. Durante 3 días estuvieron subiendo más y más hacia el techo del mundo. Luego acamparon en espera de que se nublara la luna. Durante 4 noches esperaron inútilmente las nubes, mientras la luna derramaba su frío resplandor a través de las tenues y lúgubres neblinas que volcaban el mudo pináculo, y la química noche en la quinta noche en que salió la luna, Barzai vio unos nubarrones densos a los lejos, por el norte, y ni a él ni a Tal se acostaron. Observaron como si se aproximaban, espesos y majestuosos, navegaban lenta y delicadamente, rodearon el pico por encima de los dioses y ocultaron la luna. Y cima. Durante una hora larga estuvieron observando a los dos, mientras los vapores se arremolinaban y la pantalla de nubes se espesaba y se hacía más inquieta. Barzai era versado en la ciencia de los dioses de la tierra y escuchando atento los ruidos, pero a tal que sentía el frío de los vapores y el miedo de la noche estaba aterrorizado. Y aunque Barzai siguió haciendo más y más y le hacía señas ansiosamente para que fuera también, a tal tardó muchos en decirse a seguirlo.
Tan densos eran los vapores que de la marcha resultaba muy penosa, y aquel atal lo siguió al fin. Apenas podía ver la figura gris de Basai en la borrosa ladera, arriba a la luz nublada de la luna. Ba Barzai marchaba muy delante, y a pesar de su edad parecía escalar con más soltura y facilidad que Atal, sin miedo a las pendientes, y empezaba a ser demasiado pronunciado y peligroso, salvo que un hombre fuerte y temerario, y sin detenerse ante los grandes y negros precipicios que Tal apenas podía saltar, y de otra manera y, y, peligroso, salvo un hombre fuerte y temerario, sin detenerse entre los grandes negros precipicios que Tal apenas podía saltar, y de esta manera escalaron enérgicamente rocas y precipicios, rebalando y tropezando, sobrecogidos a veces ante el impulso y el impresionante silencio de los fríos y desolados pináculos y mudas pendientes de granito.